Un gusto saludarles nuevamente. En esta oportunidad vamos a analizar las principales definiciones de la NIC 16, propiedad, planta y equipo, considerando que para profundizar en el estudio de esta norma debemos de tener el conocimiento pleno de lo que representa cada una de las definiciones, para luego estudiar lo que es el reconocimiento, la medición, el reconocimiento posterior, la baja, las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo. Considerando además el objetivo de la norma, que es proporcionar al usuario información sobre el monto invertido en propiedad, planta y equipo, los cambios que se dan en esa inversión, así como resolver los problemas de contabilidad de los activos, determinación del importe en libros, los cargos que se van a hacer por depreciación y por deterioro de valor. Definamos importe en libros. Importe en libros lo podemos determinar por el costo del bien menos las pérdidas de deterioro de valor y menos las depreciaciones. Así vamos a establecer el importe en libros de propiedad, planta y equipo. Como lo podemos ver, tenemos el costo dentro de las variables de la definición, las depreciaciones y la pérdida de valor. ¿Qué es el costo? El costo representa el efectivo, equivalente de efectivo, o el valor razonable de la contraprestación que dimos a cambio de recibir el activo. Ahí tenemos el costo. El primer año en el reconocimiento inicial podemos decir que ese costo es igual a importe en libros. Sin embargo, conforme va transcurriendo el tiempo en su reconocimiento posterior, el importe en libros se determina ese costo menos los cargos por depreciación y menos los cargos por pérdidas de deterioro de valor. ¿Cómo depreciamos? Para la depreciación, primero tenemos que establecer el importe depreciable. ¿Y qué es el importe depreciable? El importe depreciable se determina el costo del activo, volvemos a repetir ese término, costo menos su valor residual. Así determinamos el importe depreciable. Sin embargo, el cálculo del valor residual generalmente a veces lo confundimos con que es un porcentaje, y puede ser un porcentaje, pero no es un dato sacado al azar, sin mayor análisis. Para el valor residual, la norma indica la siguiente definición. Lo define como el importe estimado del valor que va a tener ese activo luego de haber transcurrido, luego de haber sido utilizado durante su vida útil, determinar ese valor de disposición o de venta. Es como proyectarnos, trasladarnos hacia ese final de la vida útil del bien, luego de su uso, estimar cuánto pudiera obtener mi empresa por ese bien. Así determinamos el importe depreciable. Si es un vehículo, nos adelantamos en el tiempo, por decirlo comúnmente, y vemos cómo va a estar mi vehículo. Va a estar una chatarra, va a estar con el motor ya deteriorado, etc. Ya con esa proyección establecemos ese valor residual y entonces ya podemos distribuir el importe depreciable durante la vida útil. Tomamos el costo menos el importe menos el valor residual, ya tenemos nuestro importe depreciable. Y ese importe depreciable es el que vamos a distribuir sistemáticamente dentro de la vida útil de un activo. Recordemos que la vida útil es otra de las definiciones y la norma nos lo indica, aquel periodo en el cual el activo me va a generar beneficios económicos. Aquí lo podemos entender como tiempo, como meses, como años, mejor dicho. Además, la vida útil la considera la NIC 16 como la cantidad total de unidades producidas que me puede generar el equipo, la maquinaria que estoy evaluando. Entonces ya definimos en este caso que el importe en libros debe de considerar su depreciación menos la depreciación. Ya establecimos cómo llegar a la depreciación, que es el costo menos el valor residual, nos da el importe depreciable. Analicemos las pérdidas por deterioro de valor. La norma las define como el exceso que se tiene entre el importe en libros, que ya analizamos que es el importe en libros, y su importe recuperado. Es decir, que si yo tengo un costo
menos una depreciación, un costo de 100 menos una depreciación de 10, tendría un importe en libros de 90. Si lo comparo contra el importe recuperable, que en un caso va a ser de ejemplo 80, ahí tendría un exceso entre el importe en libros, que es 90, y el importe recuperable, que es 80. O sea, hay ahí una pérdida por deterioro de valor, por lo cual tendría que correr un registro contable. Pero, ¿qué es el importe recuperable? La norma lo define también. Veamos cómo se van interrelacionando todos los conceptos. El importe recuperable dice que es el mayor entre el valor razonable menos los costos que me puede implicar su disposición o venta. O sea, determino el importe razonable y le resto aquellos costos que yo considero que voy a incurrir por venderlo, comparado con el valor en uso. El mayor de esos dos valores es el importe recuperable, el cual debo de comparar con el importe en libros para determinar si hay una pérdida por deterioro de valor. Pudiéramos tener la duda. Valor razonable ya todos lo conocemos. Es aquel valor que se determina en una relación entre comprador y vendedor, en un mercado activo, debidamente informado, sin ninguna presión, y se establece un valor. El valor en uso, que es con el cual debo de comparar este importe del valor razonable para determinar cuál es mayor y así establecer mi importe recuperable. El valor en uso se determina como el valor presente de los flujos de efectivo generados por los beneficios económicos del activo. Es decir, debo de hacer el cálculo, debo de hacer la estimación de los beneficios económicos que me va a generar el activo aún en la vida útil que le resta. Y estimar el importe de esos flujos de efectivo, el importe de esos beneficios económicos de los diferentes años. Establezco los beneficios del año 1, del año 2 y del año 3, pero recordemos que el dinero tiene un valor en el tiempo. Entonces tengo que traer a valor presente cada uno de esos beneficios económicos. Ahí ya determino mi valor en uso. Lo comparo contra el valor razonable menos los costos de disposición y el mayor lo vamos a considerar como el importe recuperable, el que me va a servir para compararlo contra el importe en libros y determinar si hay un valor superior en el importe en libros comparado con el valor recuperable, que tenemos una pérdida por deterioro de valor. Vimos, esos son los principales conceptos y todos tienen una relación muy estrecha. Hablemos un poquito de la depreciación. Habíamos visto que la depreciación es la distribución sistemática. Ya vimos cómo calcular el importe depreciable, ya vimos cómo calcular el valor residual, pero la norma nos indica que existen diferentes métodos para calcular estas depreciaciones. Entre ellos tenemos el método lineal, el método de unidades producidas y el método de unidades producidas, y el de depreciación decreciente. Entonces, repitiendo, el de unidades producidas, el método lineal y el de depreciación decreciente. Hemos discutido varias definiciones, pero no hemos llegado a la principal, que es propiedad, planta y equipo. ¿Qué es propiedad, planta y equipo? Dice que es un activo tangible, marquémoslo, activo tangible que puede ser utilizado para producir o para suministrar bienes y servicios. También puede ser utilizado para darlo en renta, en arrendamiento, para usos administrativos y aparte de eso, que nos genere beneficios económicos durante más de un periodo contable. Si nos genera beneficios en un periodo, podemos aplicar todo a gasto en ese periodo. Recordemos que ese valor de los activos debe de tener más de un año, porque entonces ya tiene de alguna manera razón de ser la depreciación, porque es la distribución que voy a hacer de ese valor durante los periodos que me va a generar beneficios económicos, para que tengamos esa relación ingreso-gasto. Un ejemplo, tengo una motocicleta, la cual voy a utilizar para trasladar productos, para trasladar comida a domicilio.
lo voy a utilizar de una forma muy extensiva, las 24 horas, con 3 empleados, solo tengo para invertir en una motocicleta. Con ese trajín o con ese uso, estimo que no se puede de alguna manera considerar que me vaya a durar más de un año. Compro la motocicleta, en un momento dado puedo tener la duda, es un vehículo, pero su vida útil no va a ser superior a un año. La norma dice que no cumpliría con este aspecto, tengo que reconocerlo como gasto. Algo muy interesante, hablamos de la vida útil. ¿Cómo establecer esa vida útil? Para establecer esa vida útil debemos de tomar en cuenta el uso que le voy a dar al bien, la obsolescencia que pueda tener ese bien, el trato que le voy a dar en el sentido, lo voy a usar solo 12 horas, lo voy a usar solo 24 horas. Entonces, la vida útil no tenemos un parámetro, no va a ser el mismo para todas las empresas. Con esto concluyo esta definición de la norma, esperando les sea de utilidad en su estudio. Muy amable, muchas gracias, hasta vista.